Libro de Hechos, capítulo 19, verso 8 al 17. Hoy voy a ministrar, hermanos en Cristo, un mensaje muy interesante que se encuentra escrito aquí en este libro de los Hechos. Antes de comenzar con esta predicación, quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos los amigos que se conectan conmigo y hermanos en la fe alrededor del mundo entero. Saludos y abrazos a cada uno de ustedes, hermanos, que están pendientes de que su servidor esté ministrando nuevos mensajes cada semana de el Evangelio de Cristo. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, los que se han suscrito a este medio, a este canal, y a las personas que todavía no se han suscrito, pero que son parte de este canal, también les damos las gracias. Les rogamos en el nombre de Jesús que si todavía no se han suscrito, suscríbanse a este canal y déjenos ahí su apoyo y sus comentarios, hermanos en Cristo. El día de hoy comparto el Evangelio con cada uno de ustedes. Mi nombre es Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio para todas las naciones. Damos gracias a Dios que nos permite compartir este nuevo mensaje con cada uno de ustedes. Espero en Dios, hermanos en Cristo, que usted que me escucha el día de hoy haya amanecido contento, alegre, feliz, dichoso con el Señor de compartir, ¿verdad?, una nueva experiencia en el caminar con Cristo. Saludos a todos ustedes hasta todos los países del mundo. Un saludo para toda la gente que nos ven desde México, desde Honduras, de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Un saludo para los hermanos en Colombia, para Haití, para Perú. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se conectan con nosotros y que nos escriben, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, también en Europa, en España. También se conectan personas, ¿verdad?, a través de este medio. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero comenzar esta palabra del Señor que está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 8 al 17. Y dice de la siguiente manera: Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano con doble N. Ahora, Pablo predicaba el Evangelio, dice el Señor aquí, con denuedo, con autoridad y con poder. Pablo había descendido aquí a un lugar, ya se encontraba técnicamente en Asia. Al principio, cuando comenzamos a leer este libro de los Hechos, nos damos cuenta de que Pablo se le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a predicar a Asia, pero en esta oportunidad Pablo seguramente había recibido autorización ya de parte de Dios y de su Santo Espíritu para él descender a Asia. Lo que quiero hacer énfasis en este pasaje bíblico, hermano, es en esto mismo, que la gente endureciéndose, dice aquí el pasaje bíblico del verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos, dice la palabra aquí. Ok, algo que quiero enfatizar, hermano, por si usted no lo sabe. Bíblicamente, el Señor escribió en el Antiguo Testamento estrictamente que nunca se debe maldecir el nombre de Dios. Y hay una sentencia, una pena, porque una multa, y esto es por la eternidad, porque el maldecir el camino de Dios, o esto que nosotros llamamos evangelio, como la palabra así lo llama, que creamos nosotros el evangelio, el maldecir el evangelio, el maldecir el camino de Dios. Técnicamente, hermanos, cuando una persona hace eso, que maldice a los evangélicos o maldice la fe que nosotros hemos creído o maldice el evangelio de Cristo, técnicamente está maldiciendo al Dios Todopoderoso. Porque el evangelio es la misma palabra de Dios y la palabra de Dios es el verbo que se encarnó en ella. Entonces, es Jesucristo mismo. Cuando uno maldice sin conocimiento de Dios el caminar, el evangelio,
de Cristo, hay una sola sentencia bíblicamente hablando para esas personas que han maldecido este camino. Entonces, quiero dar esta aportación que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 24, versos 15 y 16, para aconsejar más que todo a la gente que nos ve a través de este video que todavía no se han convertido al Evangelio de Cristo, o personas que ya están en este caminar con Cristo, el cuidado que debemos de tener nosotros cuando hablamos acerca de este camino. En el libro de Levítico, Dios escribió este texto bíblico acerca de esto, de no maldecir el camino o de maldecir el nombre de Dios. Levíticos 24, 15 y 16 dice: a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así extranjero como natural. Si blasfemare el nombre, que muera. En este pasaje bíblico, en el libro de Hechos, capítulo 9, unos se endurecieron, dice la palabra de Dios, y maldijeron el camino, o sea, maldijeron a Jesucristo, porque si usted conoce palabra, al igual que este su servidor, la Biblia dice que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estos varones se endurecieron en sus corazones, dice la palabra, y maldijeron el camino. Entonces Pablo se apartó de ellos porque ya no había más que hacer con esta gente. Cuando alguien maldice a Jesucristo, maldice al Dios Todopoderoso o maldice el Evangelio del Reino, entonces esta gente ya fueron condenados eternamente y para siempre, porque cuando Dios habla de morir, no solo habla de la muerte eterna, sino de la muerte física, sino de la muerte eterna de la persona, del ser humano. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de estas cosas. En el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, en la ley de Moisés, hubo un caso bien complicado. Un hijo, dice la palabra, de una israelita, más de padre egipcio, padre extranjero, riñó con un israelita, y en esa disputa que tuvieron ellos, en ese pleito, este hijo de una mujer israelita, de padre extranjero, dice la palabra, maldijo el nombre. Entonces este varón, cuenta la historia, fue traído a Moisés y lo metieron a la cárcel, y luego le contaron a Moisés el conflicto que se había dado, cómo se había dado esta situación. Pero como Moisés no sabía cómo juzgar este caso, vino y lo refirió a su Dios, a Jehová. Entonces Jehová, cuando escuchó el caso que le estaba poniendo Moisés acerca de que este hombre lo había maldecido, entonces la sentencia en ese pasaje bíblico que le da Dios a este varón es que el tal hombre dijo que ha maldecido el nombre de su Dios, que muera, apedréelo toda la congregación. Se levantará la mano primeramente de los que lo escucharon maldecir el nombre, y luego toda la congregación lo ha de apedrear, dice el Señor, para que así todos los hijos de Israel aprendan a temer. Entonces, aprovechad, hermanos, ya que este texto 9, el verso 9 dice que algunos se endurecieron y maldijeron el camino, aprovechando yo aquí este momento en este pasaje bíblico para ministrarles a ustedes un poquito más de conocimiento e introducirlos un poquito más en la palabra del Señor, he traído estos pasajes bíblicos. Aunque tal vez pueda decir usted no tiene relación, pero yo le voy a saber decir que sí, porque es mejor que nosotros sepamos lo que está escrito en la ley y sepamos lo que está escrito en la palabra de Dios, para nosotros no ser ingenuos y cometer errores como estos tan trágicos que por ignorancia lo pueden llevar a usted a la condenación eterna. Entonces, si usted todavía no se ha convertido al Evangelio, le aconsejo que nunca en su corazón se vaya a endurecer de tal manera que vaya a usted a maldecir este camino, porque cuando usted maldice el Evangelio o maldice la palabra de Dios, entonces usted maldijo al Dios Todopoderoso. Tengamos cuidado, hermanos en Cristo y amigos que me ven a través de este video, porque lo que quiero yo no solo es ministrar consejos, sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, sino que quiero privarle a usted de que usted se condene eternamente y para siempre. Siguiendo esta secuencia de lo que está escrito aquí, dice: endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, el verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera
que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es por eso que les digo que en una ocasión Pablo había querido ir a Asia a predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero aquí dice la palabra de Dios que tanto en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. El que el Espíritu Santo le haya prohibido en cierto momento a Pablo descender a Asia a predicar el evangelio, no quiere decir de que nunca Pablo iba a ir a predicar el evangelio. Hay gente que todavía, aunque se le ha predicado el evangelio de Cristo, todavía no han venido al camino, todavía no se han arrepentido. Pero esto no quiere decir de que no se van a arrepentir o no van a creer o no se van a convertir en su momento. Es por eso que cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos en Cristo, debemos anunciarlo en fe. Y usted no se sienta mal si le anuncia el mensaje de salvación, de vida eterna a alguna persona y lo escuchó y después de un tiempo lo dejó de escuchar, porque créame que su trabajo y mi trabajo ya fue hecho. La paga, el salario, usted ya lo recibió y yo ya lo recibí. Porque le voy a saber decir, los corazones es como un pedazo de tierra, como un terreno en el cual usted puede sembrar una semilla. Esa semilla puesta en la tierra tiene que nacer, tiene que dar fruto o simple y sencillamente va a nacer. Sea que dé o no dé fruto, va a nacer. Ahora, la palabra de Dios es más eficaz. La palabra de Dios, una vez que fue sembrada, va a traer frutos en el corazón. Frutos de arrepentimiento en la vida del hombre. Hay semillas que nosotros, cuando nosotros predicamos la palabra, dejamos ahí esa semilla en el corazón del hombre o de la mujer, llámese de quien se llame. Pero va a venir otro mensajero de Cristo que va a regar esa semilla, que va a confirmar esa semilla. Y esta persona va a entrar en reflexión en algún momento de su vida y va a decir, ya 2 personas me han dicho lo mismo. Tengo que prestar más cuidado a esto porque algo me quiere decir Dios. Y es así como esta gente entra en conciencia y presta cuidado a la palabra de Dios y al fin se terminan convirtiendo al evangelio de Cristo. Ahora, es por eso que le digo, hermanos, hay que nosotros predicar el evangelio en fe, por fe y para fe. Entonces, Pablo estaba predicando abiertamente con denuedo, dice aquí el pasaje bíblico, en Asia, tanto que judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Y Jesús, y hacía Dios milagros, dice el verso 11, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, dice la palabra de Dios que la abundancia del poder en la vida de Pablo era tanta, que dice que en ciertas reuniones a Pablo no se le daba abasto o no se podía él, porque era él insuficiente para poder asistir a tantas personas que venían a él. Tanto dice que partían los paños de los vestidos de Pablo y de los aquí del manto de Pablo, y dice que del delantal de Pablo también, y lo llevaban, dice las personas, a los enfermos. Ahora, Pablo físicamente no podía ir a visitar a esta gente que estaba enferma, pero habían familiares de ellos ahí en esa reunión, los cuales tenían enfermos en su casa y solicitaban a Pablo que pudiera él ir a predicar el evangelio, a liberar, a sanar a esta gente. Pero al Pablo no poder ir por cuestiones de tiempo, entonces Pablo viene y partían los pedazos de sus ropas, de sus delantales, de su manto, y se llevaban a esta gente, y Dios sanaba con su poder a esta gente. Ahora, voy a aclarar aquí en este pasaje bíblico algo, hermanos. No era el pedacito de trapo que sanaba, no era el pedacito de trapo que libertaba a la persona de los demonios, que echaba fuera a los demonios, porque aún los espíritus malos salían, dice la palabra, sino que era el poder de Dios en esas personas. Gracias a la fe que habían tenido aquellos que habían asistido al culto, a la reunión que tenía Pablo, esta gente era tocada por el poder de Dios. Este pasaje bíblico se puede interpretar de la siguiente manera, como aquel pasaje bíblico de aquel centurión que tenía aquel criado suyo enfermo en su casa y vino al Señor Jesucristo para rogar por él. Entonces, Jesucristo quería descender a sanar a este hombre, pero este hombre tenía tanta fe, hermanos en Cristo, que Jesucristo no precisó ir hasta la casa de este centurión, sino que envió la palabra y este hombre fue sano. Entonces,
Este milagro que hizo Pablo de esta forma es igual, porque no fue el pañito que sanó a la gente, sino la fe que operaba en aquellos que habían estado presentes y que habían escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo. Esta gente tenía fe en el Dios Todopoderoso que predicaba Pablo, y gracias a esa fe, esos pañitos cobraron efecto en la vida de estas personas y esa gente fue sanada. Ahora, hay gente, hermanos en Cristo, hermanos de nosotros mismos en la fe, que han tratado de replicar estos milagros, pero no con el fin de que Dios sea magnificado y que Dios sea enaltecido y que Dios sea glorificado y que Dios se lleve la gloria, sino que han hecho comercio, han vendido la fe, han prostituido el Evangelio de Cristo, y por dinero y por ganancia deshonesta se ponen ellos a cortar pañuelitos y a ungirlos con aceite, y reclaman ofrendas para que la gente se lleve un pañito de esto y se lo ponga al enfermo y según ellos se va a sanar. Pero mira, hermano, cuando se hace desde una posición incorrecta, desde nuestro corazón, cuando lo hacemos nosotros, esto de predicar el Evangelio por ganancia deshonesta y de ungir pañitos por ganar dinero, hermano, nada de lo que usted piensa que va a suceder, porque Pablo en ninguna manera ungió los pañuelos o los delantales o los pedacitos de delantales de él para que por ganancias deshonestas, así para vender el Evangelio y sacar beneficio del Evangelio, sino que por amor al pueblo y por amor a Dios y su palabra, él hacía estas acciones, pero no lo hizo todo el tiempo. Improvisó en ese momento para que Dios fuera magnificado, para que el Evangelio de Cristo se esparciera, y Dios respaldó esta acción de Pablo simple y sencillamente para ayudar a Pablo, para ayudar a la gente, para beneficiar a la gente, para que la gente recibiera sanidad en sus cuerpos y sus familiares de ellos fueran sanados y fueran libertados de los tormentos en los cuales Satanás los tenía oprimidos. En ninguna manera vemos nosotros de que Pablo buscó beneficiarse del poder de Dios o de esta situación o de la necesidad del pueblo. Hay predicadores, hermanos, incluso apóstoles que hacen este tipo de cosas, pero cobran dinero, piden una ofrendita para que se puedan llevar los paños ungidos, venden el Evangelio, prostituyen el Evangelio, y esto no está bien, hermanos. Yo le exhorto a usted, mi hermano que está predicando, que si en algún momento usted va a hacer algo similar a esto, hágalo desde la postura correcta. Yo creo en este pasaje bíblico y creo que si lo hacemos con fe, Dios lo puede respaldar, claro que sí. Si lo hacemos con fe y con un corazón sano, de manera que nosotros queramos ayudar al pueblo, Dios lo puede respaldar y Dios puede hacer nuevamente este milagro que se hizo aquí con estos pañitos y con los delantales del apóstol Pablo. Bendito sea Dios, y la gloria y la excelencia sea solo para Él. Entonces, tengamos cuidado, hermanos en Cristo, de no vender el Evangelio de Cristo. Hay que ofrecerlo gratuitamente a todo aquel que demande, que necesite oír palabra. Hay que bendecirlo a través del Evangelio del reino. Pero no hay que pedir dinerito, hermanos. Dejemos que Dios a su tiempo, Él haga la obra sobre nosotros. Y Él de su propio corazón, de su propia voluntad, Él nos comienza a bendecir a nosotros. No hay necesidad de andar pidiendo ofrenditas ni pidiendo dinero por pañitos ungidos, hermanos. Hay que nosotros ofrecer el Evangelio gratuitamente para toda la gente que tiene necesidad de escuchar palabra de Dios, palabra que conforte, palabra que sane, palabra que aliente a la gente a seguir adelante, que alimente el espíritu y la fe de los hombres para que sigan creyendo en el Evangelio de Cristo. Ahora, verso 12 dice: de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, habían unos exorcistas que seguramente pertenecían a sectas, ¿verdad? A religiones, que esta gente eran espiritistas, eran brujos, santeros y quién sabe qué cuánto eran estas personas. Cuando miraron de que Pablo, o que el poder de Dios se magnificaba en la vida de Pablo, y que Pablo todavía, usando el nombre de Jesucristo, echaba fuera demonios, y aún con los paños de las ropas de Pablo, la gente se sanaba, la gente era libertada. Entonces unos exorcistas que andaban ahí, mentirosos, que no eran creyentes, que pertenecían al reino de las tinieblas, queriendo invocar el nombre del Señor,
esta gente fueron y se buscaron unos que estaban poseídos, que estaban endemoniados ahí, para ir, según ellos, a libertarlos en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Entonces, esta gente fue, y lo que sucedió, hermano, fue algo extraordinario, que aquí la palabra de Dios lo narra. Ahora, yo le voy a saber decir una verdad. El nombre de Jesucristo tiene poder cuando usted se ha sujetado bajo ese nombre. Cuando usted se ha rendido bajo la voluntad de ese nombre y vive conforme a la palabra del Dios Todopoderoso, o sea, de Jesucristo, entonces Dios va a respaldar lo que usted diga o lo que yo diga. Dios se va a mover y va a obrar con el poder del Espíritu Santo alrededor de usted y alrededor de todos aquellos que invoquen el nombre de Jesucristo. Pero cuando usted no se ha convertido al Evangelio ni se ha arrepentido de sus pecados y quiere usar el nombre de Jesucristo para hacer algo, hermano, juicio de Dios le puede venir, porque lo que pasó con estos exorcistas, que ellos querían liberar a gente cuando ellos mismos estaban atados por el pecado, estaban atados por los malos espíritus, ellos mismos pertenecían al reino de las tinieblas. Entonces, estos varones eran exorcistas ambulantes, dice la palabra, y queriendo usar el nombre de Jesucristo, porque hay una regla: no podemos usar el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Estos hombres lo estaban usando en vano porque ni siquiera ellos creían en Jesucristo, ni siquiera ellos habían sido lavados por la sangre del Cordero, todos sus pecados, ni siquiera se habían arrepentido, sino que eran exorcistas, eran brujos. Y querían usar el nombre de Jesucristo para libertar a endemoniados, para sanar enfermos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, esta gente eran jefes, eran judíos exorcistas ambulantes. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 14. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién soy? ¿O quiénes soy? Los espíritus inmundos, hermanos, ellos conocen verdaderamente quién es usted y quién soy yo. Cuando usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, cuando usted ha recibido el Espíritu Santo dentro de su vida, por haberse arrepentido de sus pecados y haberse convertido a Jesucristo de todo corazón, el Espíritu Santo viene y hace morada en usted y hace morada en mí. Entonces, cualquier espíritu inmundo que lo vea a usted, él sabe que usted carga el poder de Dios. Él sabe que usted es un hijo de Dios. Él sabe que usted tiene a alguien que está morando dentro de usted, que es el Espíritu Santo. Entonces, los espíritus del infierno sabían quién era Jesús, lo conocían perfectamente y sabían quién era Pablo, porque Pablo era un hombre poderosísimo en el conocimiento de Dios y en su palabra, y en el poder de Dios. Dios lo usaba de una manera impresionante. Entonces, estos espíritus inmundos, o espíritus que estaban en este hombre que querían ellos liberar, dijeron: a Pablo conocemos, sabemos quién es Jesucristo y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Porque yo le voy a saber decir, hermano, que nosotros somos conocidos para que usted use el poder de Dios, y para que Dios lo use con poder y autoridad, usted debe ser conocido en el mundo espiritual. Si usted no es conocido en el mundo espiritual, usted no es nada. Porque yo le voy a saber decir instantáneamente que usted comienza a ser usado por Dios, que usted se arrepintió de sus pecados. Su nombre aparece allá en la lista negra del infierno. ¿Y por qué aparece allá? ¿Por qué? No porque usted va a ir a dar allá, sino que el demonio, o sea Satanás y sus secuaces, ellos llevan una lista de la gente que se le va apartando y de la gente que ellos van a comenzar a perseguir para hacerlos tropezar nuevamente, para que vuelvan otra vez a la senda de ellos. Entonces, en el mundo espiritual, los demonios y los príncipes de los demonios saben quién es usted y saben quién soy yo. Saben si tenemos poder o no tenemos poder. Saben si Dios mora en nosotros o Dios no mora en nosotros. Eso ellos lo saben perfectamente, porque ellos son seres espirituales. Entonces, estos hombres, cuando miraron a estos hijos de un llamado Esceva, dice la palabra, que trataban de echar a demonios fuera en el nombre de Jesucristo, libertar endemoniados en el nombre de Jesús.
Entonces este espíritu los quedó viendo y les dijo: nosotros conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando usamos el nombre de Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, en el verso 14. Habían 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes. Este ni siquiera era sacerdote, sino que era jefe de los sacerdotes. Y mire lo que dice la palabra de Dios, porque una diferencia es ser jefe, otra diferencia es ser sacerdote. Le voy a decir cuál es la diferencia, porque hay gente que puede ser jefe de sacerdotes, pero que no es sacerdote. Mire cuál es la diferencia. Hay un pasaje bíblico en el libro de Jueces. Micaías, Micaías era de la tribu de Dan, y Micaías no pertenecía al sacerdocio levítico, pero este hombre se había consagrado a sus propios hijos como sacerdotes de él, para que ministraran a Dios según él, pero a través de una estatua. Ahora, esto lo cuenta muy claro la palabra de Dios, y mire lo que dice aquí. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará. En el libro de Jueces capítulo 17 verso 13 habla acerca de esto que le estoy contando acerca de Micaías, que él se había constituido jefe de sacerdotes. Mire lo que dice. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Micaías era de la tribu de Dan. Y aquí en el libro de los Jueces habla de que él era jefe de sacerdotes también, porque había ungido a sus hijos que no pertenecían a la tribu de Leví y no eran verdaderos sacerdotes levitas, para que fueran sus sacerdotes. Pero un momento llegó un levita a su casa y posó ahí, y él por dinero llegaron a un acuerdo de que él fuera sacerdote de él y ministrar a Dios delante de él. Entonces, que pasaje bíblico que habla aquí, había, dice, 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, porque él también se había hecho de sacerdote, pero posiblemente no pertenecía al sacerdocio levítico, ni era descendiente de la tribu de Leví. Era de alguna de las otras tribus, pero quizás no era de la tribu de los levitas. Entonces, ¿qué hacía esto? Pero el verso 15 dice: respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Entonces, como le digo, el sacerdocio levítico tiene el poder y tiene la autoridad para echar fuera demonios. Ellos tenían ese poder, esa unción, los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no hay judío, ya no hay ni griego, ya no hay levita, sino que ahora ministramos bajo el nuevo sacerdocio, que es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora todos nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, y tenemos autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios. Entonces, este hombre llamado Micaías, como les contaba, hermanos, se había hecho de sacerdotes, y él tenía ahí en su casa a sus propios hijos que ministraban a Dios según él, por medio de una estatua que él mismo se había hecho. Entonces, el verso 16 dice: el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hijos de este Eseba, que dice la palabra, eran 7 hijos, y un solo hombre endemoniado los dominó a todos los 7. Les pegó una buena sacudida, dice aquí, los golpeó, y quedaron ellos desnudos y huyeron, dice, desnudos para sus propias casas, porque el espíritu no se fue. Un espíritu inmundo no va a salir si usted todavía no se ha convertido a Cristo. Si usted no tiene el Espíritu Santo obrando en usted, el espíritu no lo va a obedecer. El espíritu obedece, el espíritu malo obedece a aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, porque el Espíritu de Dios es mayor que cualquier demonio, que cualquier príncipe de los demonios. El Espíritu Santo puede echar a correr a quien Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera. Y Él va a obrar en usted y en mí cuando nosotros verdaderamente obedecemos al Dios Todopoderoso. Para terminar este pasaje bíblico, dice el verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, esto que trataron de hacer estos hijos de Eseba, de echar a este espíritu inmundo, usando el nombre de Jesús incorrectamente, y después de que este espíritu malo se volvió y los atacó, fue notorio en toda la ciudad de Éfeso.
Y esto desató un temor, dice la palabra de Dios, sobre todo los habitantes de Éfeso. Y así fue magnificado el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Damos gloria al Dios Todopoderoso, hermano, por este pasaje bíblico y por este mensaje que hemos transmitido el día de hoy, y la gloria sea solamente para Él. Si este mensaje, hermano, le ha sido de bendición, comparta este enlace y suscríbase a mi canal. Lo veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite, para anunciarles un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo. La paz de Dios y el gozo de Dios sean sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesús y esperamos vernos el próximo fin de semana. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén.